Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Les damos la cordial bienvenida a nuestra plataforma de GroupCell aulavirtual.com. En esta oportunidad estamos 1 de julio del 2019. Vamos a ver el tema agendado para este día a desarrollar. Bien, entonces nos hacen la siguiente consulta. En este caso, ¿es posible anotar en el comprobante de pago la denominación social abreviada del cliente? En efecto, para poder entender este tema, por ejemplo, la denominación completa es Grupo CEL, Asesores y Consultores SAC, y la denominación abreviada es GroupCell. Es correcto que esta parte, cuando se emite un comprobante de pago, solamente se consigne el tema de la denominación abreviada, que es GroupCell. Es válido para poder reducir costo-gasto, es válido para utilizar el IGB consignado en las facturas de compra en cuando se consigna la denominación abreviada. Estas consultas nos suelen pasar o nos suelen en todo caso ser materia de observación en cuando estamos liquidando impuestos mes a mes y nos encontramos con este tema de que los comprobantes tienen la denominación abreviada de la empresa y a veces genera un poco de confusión o en todo caso al momento de poder liquidar los impuestos. Entonces, para poder entender este tema tenemos que recurrir a lo que corresponde el reglamento de comprobantes de pago en el artículo 8 numeral 7 o 1.7 perdón, de este tema, lo que nos habla de la información no necesariamente empresa y nos precisa lo siguiente. Nos dice el comprobante debe contener el apellido, nombres o denominación o razón social del adquirente o usuario. En efecto, entonces encontramos que nos habla la precisión de denominación. Para poder contextualizar, en todo caso, hacer un análisis más profundo lo que corresponde a la denominación, nos podemos apoyar jurídicamente de la Ley General de Sociedades, la 26887. Vamos a revisar este cuerpo normativo que nos precisa al respecto. Y dentro del artículo 9 nos encontramos con lo que hace referencia a la denominación o razón social y nos precisa lo siguiente: la sociedad tiene una denominación o razón social según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizarse además un nombre abreviado. En efecto, nos precisa que en cuando estamos, por ejemplo, constituyendo una empresa jurídica, entonces podemos poner una denominación completa, que naturalmente es, y luego podemos abreviar, como es nuestro caso en este tema planteado, lo que corresponde al tema de análisis. Entonces, si nosotros encontramos un comprobante con, por ejemplo, que sea que diga cliente en GroupCell, entonces será válidamente emitido y se cumplirán con el tema de lo que corresponde al reglamento de comprobantes de pago. Ya vamos a explicar una razón lógica, en todo caso jurídicamente amparado. Pero aún no tenemos todavía la certeza, entonces vamos a ver lo que nos precisa el informe de SUNAT, el 136-2007 SUNAT, y nos precisa justamente, envían a consulta a la SUNAT sobre esta materia. Se consulta si una empresa adquirente o usuaria que está identificada con la denominación social abreviada y el número de registro del contribuyente o RUC en las facturas que emite sus proveedores está cumpliendo con el requisito formal de consignar la denominación social exigida por el reglamento de comprobantes de pago. En efecto, hace un análisis de esta materia y finalmente nos concluye en este informe que sí cumple con el requisito de consignar en la factura la denominación social del adquirente u usuario según el 1.7 del artículo 8 del reglamento de comprobantes de pago. En efecto, estos son los cuerpos normativos en los cuales se puede amparar en cuando estamos frente a una situación naturalmente que se encuentra dentro de la práctica. Para este caso, entonces queda claro que un comprobante de pago que se anote o en todo caso lleve la descripción de la denominación abreviada es correctamente aceptable para el tema de la deducción del IGB y el tema de los gastos. De esta manera, entonces estamos dando las explicaciones, los fundamentos y las normativas que amparan este tema. Es muy diferente cuando una persona natural que obviamente
tiene un nombre comercial, por ejemplo, bodeguita, pues mi Carmencita, o bodeguitas el Jaguar, o lo que sea, ¿no? Entonces, estos nombres comerciales que se podrían en todo caso interpretar bajo este tema no estarían sustentados dentro del ámbito lo que corresponde al reglamento de comprobantes de pago. En efecto, sería materia de observación, porque recordemos que estos nombres no están jurídicamente protegidos, como por ejemplo en registros públicos o de repente en Endicopi, que puedan ser registrados y para ser avalados, que le dé la fehaciencia de que naturalmente corresponde a este tema. Entonces, este tema, lo que estamos tratando, corresponde netamente a las personas jurídicas, porque en las personas jurídicas hay la facultad de poner la denominación completa y la denominación abreviada tal cual lo precisa la norma o la ley, la 26887. En efecto, todos los actos realizados bajo este tema sería válidamente para efectos fiscales. En efecto, hemos querido aclarar este punto para tener en cuenta y de esa manera pues no de repente cometer algunos errores en este caso. Es un placer como siempre compartir estos conocimientos y nos encontraremos en un próximo capítulo. Bien, queridos amigos, entonces esto es todo lo que queríamos compartir por el día de hoy. No se olviden compartir el material y suscríbanse al canal, que es gratuito. De esa manera ustedes se mantienen capacitados, informados de toda la información que publicamos aquí en nuestro canal. Esta información que es muy relevante para el tema de lo que corresponde a la asesoría contable. En efecto, nos encontramos en un próximo material aquí en nuestro canal de Group Sale Asesores Empresariales. Búsquenos en las diferentes redes sociales. Estamos compartiendo material de contenido relevante para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo. Que tengan un excelente inicio de semana. Saludos de parte de nuestra firma de Group Sale Asesores Empresariales.